era el día. Un viernes 13 ha sido la fecha escogida por Nintendo para dar a conocer más detalles oficiales de su nueva consola, la esperada Nintendo Switch. Para aquellas personas que no lo conozcáis aún, decir que esta Switch llega tras lanzamientos como el de la Nintendo 3DS o la Wii U y promete ser una de las consolas más innovadoras que hayamos visto. Tendremos hasta 4 posiciones diferentes para esta consola, gracias a los accesorios que vienen con ella. La primera, por ejemplo, anclada a la base y usando o bien los Joy-Con o bien el mando Switch Pro desde el sofá, por ejemplo. La segunda, quizás la que más usaremos, con los dos Joy-Con conectados a sus laterales. La tercera sería quitando estos dos mandos y haciendo uso de la pestaña trasera de la consola y jugar a una distancia corta, pero sin los Joy-Con conectados. Además, comentar que estos Joy-Con cuentan con acelerómetro y giroscopio para ser aún más interesante a la hora de jugar. Por cierto, el Joy-Con derecho contará con la tecnología NFC para hacer uso, como no, de los conocidos Amiibo que Nintendo ha puesto tan de moda. Y por último, la cuarta, separando un Joy-Con para cada persona, ya que estos pueden actuar como mandos únicos para cada uno. Así que una vez conocido este pequeño repaso de la Nintendo Switch, ¿qué nos han contado en el evento de hoy? Empezando por sus características técnicas, y aunque suponíamos que a Nintendo no le gustaría hablar de potencia como tal, sí que ha hecho referencia a otros apartados igualmente importantes como son su pantalla o su batería. En cuanto a la primera, nos encontraremos con una pantalla de 6,2 pulgadas y resolución HD, algo que dado el tamaño de los dispositivos móviles actuales nos sorprende y se hace bastante asequible, y además tendrá capacidad táctil para varios gestos a la vez en pantalla, aunque eso sí, solo en aquellos juegos que sean compatibles. Otro apartado importante, claro, es su batería, y es que ser una consola que nos llevaremos a cualquier lado implica una limitación en este apartado. Desde el propio evento han indicado que podremos ver una duración de hasta 6 horas, aunque siempre dependiendo del tipo de juego o programa que usemos, y sin mencionar nada sobre la duración de batería de los Joy-Con. Por ejemplo, jugando a The Legend of Zelda Breath of the Wild, podremos jugar durante 3 horas seguidas en este título. Además, podremos cargarlo mediante USB y un adaptador de corriente que viene incluido en la caja, de la cual vamos a hablar a continuación. También sabemos que contará con 32 GB de memoria interna y que será ampliable mediante micro SD. Recordemos que no contaremos con CDs para instalar o empezar a jugar a los títulos, sino pequeñas tarjetas, como ya hemos podido ir viendo en los últimos años. Conocíamos gracias al tráiler de esta Nintendo Switch la llegada de muchos desarrolladores conocidos como Bethesda, Square Enix o Activision y muchos más. Y títulos como Zelda, Breath of the Wild, un clásico deportivo como NBA 2K, también un título que ha marcado un antes y un después en el mundo abierto como Skyrim, de Bethesda, o Dragon Quest 11. Además, Nintendo ha desvelado en el evento de hoy cuáles serán sus propios títulos que veremos en el propio lanzamiento de la consola. Y entre ellos contaremos con 1-2 Switch, un título pensado en que los participantes hagan pruebas de todo tipo, como bailar o hacer duelos de vaqueros, pero siempre mirándose a los ojos. También llega ARMS, un juego de deportes de combate con el que daremos puñetazos y golpes usando los Joy-Con como mandos extensibles. También llegará, por supuesto, Mario Kart 8 Deluxe, el ya conocido título de la saga. Y también Super Mario Odyssey, que es el primer juego de Mario en un mundo abierto desde Super Mario 64. También llegará, como no, Xenoblade Chronicles 2, un título sin duda muy esperado por los fans y del cual ya tenemos incluso un tráiler para Nintendo Switch. Y por último, Splatoon 2, donde realizaremos combates territoriales de 4 contra 4 y que podremos jugar tanto en el televisor como fuera de casa. Y llegamos a otro de los apartados que más hype ha generado, como es el de la fecha de lanzamiento y la disponibilidad. El 3 de marzo ha sido la fecha indicada para su lanzamiento oficial, y esta Nintendo Switch estará disponible en Estados Unidos, en Canadá, en algunos países europeos, entre por supuesto los que se incluye España, también en Sudáfrica y otros países que aún debemos confirmar. Y en cuanto a su precio y a los accesorios, por fin se ha desvelado el precio oficial y el paquete con el que llegará esta Nintendo Switch. Un poco por encima del precio rumoreado, esta Nintendo Switch llegará el mismo 3 de marzo por 300 euros a todos los países que he mencionado anteriormente. Habrá 2 versiones de la consola, aunque solo variará los colores entre ella. Además, el paquete incluirá los mandos Joy-Con izquierdo y derecho, un soporte para mandos Joy-Con que permite acoplar ambos Joy-Con para que funcionen como un solo mando, un conjunto de correas, una base de Nintendo Switch donde colocar la consola para conectarla al televisor, un cable HDMI y un adaptador de corriente. Además, podremos comprar todos estos accesorios aparte, cuyos precios os dejo en la caja de descripción, para que podamos, por ejemplo, hacer uso de más bases de carga sin problema alguno, según la casa en la que estemos. ¿Qué os ha parecido esta Nintendo Switch ahora que conocemos prácticamente todos los detalles de la misma? ¿Estáis ya empezando a ahorrar para haceros con una? No dudéis
dudéis en dejarnos un like si os ha gustado este vídeo y comentarnos todo lo que queráis en los comentarios justo aquí debajo. Nada más, un saludo y como siempre nos vemos en el próximo vídeo.